Muy buenos días a todos y a todas. Como director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es un placer para mí daros nuevamente la bienvenida a uno más de esta serie de seminarios online que, como ya es costumbre, iniciada desde el mes de mayo de este año, celebramos todos los jueves al mediodía y que pretendemos seguir celebrando en el futuro con una cierta periodicidad, en lo que se ha venido a llamar cada vez con una mayor aceptación por parte de la audiencia, los jueves de la propiedad industrial. Este seminario que presentamos hoy en formato virtual, evidentemente, como estamos haciendo, y también en formato de mesa redonda, lleva el título de Propiedad Industrial en Ferias y Exposiciones, alcance del artículo 11 del Convenio de la Unión de París. Creemos que la mejor forma de demostrar la profesionalidad de nuestro organismo y de todos sus funcionarios en esta situación de excepcionalidad en la que nos encontramos de nuevo, algo más dura que la que nos encontrábamos hasta hace unas semanas, es cumplir plenamente con las actividades habituales, bien sea a través del teletrabajo, como ustedes ven, no les hablo hoy desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, o bien, como es el caso para la realización de otros eventos, utilizando los sistemas de difusión electrónicos que tenemos a nuestra disposición. Y esto es así principalmente porque lo reconoce el apartado cuarto del artículo tercero del Real Decreto 1270-1997 de 24 de julio por el que se regula la OEPM, ya que ahí se establece precisamente que es objetivo de nuestra oficina el fomento de la propiedad industrial en España y más concretamente la promoción de iniciativas y el desarrollo de actividades conducentes a un mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial, tanto en el orden internacional como en el orden nacional, y mantener relaciones directas con cuantos organismos y entidades españolas o extranjeras se ocupen de estas materias. Pues bien, con estas mesas redondas hacemos ambas cosas. En primer lugar, desarrollar una actividad que hemos promovido nosotros, que conduce, sin duda, a la reflexión, al debate y, por tanto, a un mejor conocimiento sobre la propiedad industrial y, además, mantener relaciones directas con organismos, sectores, entidades, profesionales que tienen mucho que decir en la materia y a los que hoy intervienen los presentaré a continuación. Las nuevas tendencias normativas, además de este Real Decreto, imponen a las administraciones públicas un enfoque hacia la apertura, hacia la participación, hacia la transparencia, en definitiva, y nosotros queremos seguir siendo un organismo proactivo que promueva la utilización de sus espacios y servicios a favor de la difusión del conocimiento relacionado con la propiedad industrial. Ya que no podemos hacerlo en nuestro espacio situado en Castellana 75, lo haremos por estas vías, por estos medios electrónicos. En mi condición de director de la oficina, creo que debemos mantener y potenciar siempre este tipo de actividades, no solo, como he dicho ya, porque la legislación promueva una actitud abierta y transparente a la ciudadanía, sino porque incluso el Real Decreto que regula nuestra oficina nos impulse a organizar estas actividades, sino porque también creo que es labor especial de aquellas administraciones públicas que se ocupan de las políticas públicas de un sector muy concreto, de un sector muy técnico y de un sector muy especializado, como es el caso de la OEPM, fomentar y debatir con todos los sectores interesados a fin de mejorar efectivamente nuestra actuación y a fin de seguir debatiendo sobre las cosas que nos importan. También esta visión proactiva yo la resumo en que la OEPM, a pesar de estar cerrada al público de forma presencial, se encuentra más abierta que nunca digitalmente y una prueba de ello es que seguimos haciendo estos seminarios todos los jueves para que las actividades de difusión de la propiedad industrial vayan quedando poco a poco, queden en ese repositorio digital que hoy en día son las redes sociales y YouTube y a partir de ahí sigamos fomentando el debate. Esta mesa redonda la vamos a dedicar, como he dicho anteriormente, a la propiedad industrial en ferias y exposiciones, y más concretamente al alcance del artículo 11 del Convenio de la Unión de París. Y ello por un interesante motivo histórico, ya que en el año 1873, es decir, finales, segunda mitad del siglo XIX, pleno auge de la Segunda Revolución Industrial, año precisamente en el que Benito Pérez Galdós publicase los primeros volúmenes de sus célebres episodios nacionales, el Imperio Austrohúngaro lo que hizo fue cursar una invitación a otros países para una exposición internacional de inventos que tendría lugar en Viena. Sin embargo, muchos inventores declinaron la invitación a mostrar sus inventos en público debido a la inadecuada protección legal existente en esos momentos para sus invenciones. La respuesta del país no tardó en producirse, como se puede imaginar. Por una parte, internamente, se dispuso una ley que aseguraba la protección temporal de las invenciones, diseños y marcas exhibidas por los extranjeros participantes en el evento. En segundo lugar, ese mismo año se convocó el Congreso de Viena para la reforma del sistema de patentes, que daría lugar posteriormente al célebre Convenio de la Unión de París de 1883. Como saben, este texto, este Convenio de la Unión de París, constituye la columna vertebral del moderno sistema de propiedad industrial
continúa en vigor a fecha de hoy y, por tanto, es muy relevante para entender el ámbito en el que nos movemos. El principio de protección estaba ya incluido en el texto original, concretamente en su artículo 11, en el que se establecía la obligación para los Estados miembros del Convenio de la Unión de París de establecer una protección temporal para todas las modalidades de propiedad industrial vinculadas a productos exhibidos en ciertas exposiciones, concretamente en aquellas exposiciones oficial u oficialmente reconocidas. El tipo de protección se dejaba entonces al arbitrio de cada Estado miembro. La protección temporal, por tanto, como demuestra la doctrina, puede ejercerse o puede ejercitarse de varias maneras. En primer lugar, podemos decir que se puede conceder un derecho de prioridad, más o menos igual al concedido en el artículo 4 del convenio, a las solicitudes de protección de productos exhibidos. Este sería el caso de las marcas y los diseños industriales en el ámbito de la Unión y también el caso de las marcas y los diseños nacionales. Pero también es posible la protección disponiendo de los productos mostrados en la exposición no se consideren a efectos de divulgación. Este es el caso de las patentes y los modelos de utilidad en diferentes legislaciones, como por ejemplo en la legislación nacional y también en el convenio de la patente europea, y también es el caso del diseño nacional y del diseño comunitario. Por último, podemos decir que otra de las fórmulas de protección es que en algunas legislaciones la persona que concurre a la exhibición está también protegida contra la usurpación de su invención por parte de terceros mediante un periodo de gracia. Otro aspecto importante de este artículo es que de la definición de exposición oficial o oficialmente reconocida a la que habíamos mencionado anteriormente, pues requiere una serie de precisiones. Comenta el profesor Bodenhausen en su guía para la interpretación del Convenio de la Unión de París que, aunque el Convenio sobre Exposiciones Internacionales, firmado también en París, pero unos años más tarde, ya en el siglo XX, en 1928, ofrece una definición, esta no puede aplicarse al artículo 11 del Convenio de la Unión de París porque difiere de la finalidad del propio artículo. El propio Bodenhausen aclara algunos conceptos que nos permiten determinar el alcance de esta restricción. En primer lugar, él considera que el país donde se solicita la protección no tiene por qué ser el mismo en donde se realice la exposición. Considera que por oficial ha de entenderse aquellas exposiciones organizadas por el Estado u otra autoridad pública y oficialmente reconocidas si ha sido conocida como tal por el Estado o por otra autoridad política. Y además la exposición tiene que ser internacional, es decir, tiene que incluir la exhibición de productos extranjeros. En el caso de España, esta definición viene resuelta por lo contenido en un Real Decreto de 1983 sobre ferias comerciales internacionales. Como pueden apreciarse, las posibilidades de protección de una invención, marca o diseño pueden ser muy variadas dependiendo de la legislación aplicable. Motivo por el cual, en el caso de los diseños, la OEPM, por ejemplo, ha promovido en la OMPI la realización de un cuestionario de prácticas entre los Estados miembros que ha arrojado como resultado un alto nivel de dispersión internacional, incluso en el seno de la propia Unión Europea. Es muy probable que estén atentos, en las próximas semanas se publiquen los resultados, lo que podrá clarificar la posición de los usuarios que piden un mayor esfuerzo en este sentido. El traslado, por tanto, de este artículo 11 del Convenio de la Unión de París a las diferentes modalidades de propiedad industrial es también heterogéneo y las respuestas son diferentes en cada caso. En el caso de las invenciones, cuando un inventor está diseñando su estrategia de comercialización, es bastante habitual que consulte a su oficina de propiedad industrial, en nuestro caso, que nos consulte a nosotros en la OEPM. Esa consulta suele versar sobre si puede exhibir su invención, por ejemplo, en una exposición antes de presentar la solicitud de una patente o modelo de utilidad. Hemos de tener en cuenta que, de conformidad con la legislación española ahora mismo en vigor, para que una invención sea patentable debe cumplir con los 3 requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 4 de la Ley de Patentes, la Ley 24/2015. Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El artículo 6 de la Ley de Patentes nos indica que una invención tiene novedad cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Pero claro, es que el estado de la técnica es todo. Y quiero recalcar esta palabra, todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público o en España o en el extranjero por cualquier medio. Repito, por cualquier medio. Esta definición de novedad, que está armonizada con la correspondiente definición dentro del convenio de la patente europea, implica que, como regla general, para que una invención sea patentable, no solo debe suponer algo nuevo frente a lo que otros inventores y a lo que otros competidores hayan podido desarrollar y publicar, sino también a lo que el propio solicitante haya podido publicar antes de presentar una solicitud de patente. Es decir, un inventor tiene la capacidad de anular la patentabilidad de su propia intención si la publica o divulga por cualquier medio antes de presentar
la correspondiente solicitud de patente o modelo de utilidad. Por esta razón, siempre recomendamos a los inventores que recuerden que no deben divulgar la invención si aún no se ha presentado la solicitud de patente o de modelo de utilidad. Todo inventor que valore su trabajo debe tener presente en todo momento la definición del estado de la técnica que se utilizará por parte de la oficina de patentes correspondiente para evaluar la novedad y la actividad inventiva de la invención presentada. Sin embargo, la legislación contempla también una serie muy limitada de excepciones por la cual un inventor puede divulgar una invención antes de solicitar una patente o modelo de utilidad. Es decir, frente a la regla general enunciada anteriormente, encontramos alguna regla particular que actúa como una excepción. Son las llamadas divulgaciones inocuas. En este seminario vamos a tratar justamente aquella divulgación inocua relacionada con la difusión previa de una invención en una exposición y los condicionantes legales necesarios para que se la considere inocua. La propia ley de patentes, inmediatamente después del artículo 6, en su artículo 7, que trata sobre las divulgaciones inocuas, en su apartado B ya se refiere a las exposiciones. Nos indica que, y leo literalmente, no se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta del hecho de que el solicitante hubiera exhibido la invención en exposiciones oficiales en el sentido del convenio relativo a las exposiciones internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972. Por tanto, la legislación de patentes en España, pero también una gran cantidad de legislaciones internacionales en materia de patentes, otorga la posibilidad de divulgar al inventor la invención en una exposición, pero hay que tener en cuenta estas dos limitaciones anteriormente expuestas, es decir, exposición oficial y que haya tenido lugar como máximo durante los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Esta situación deberá ser convenientemente demostrada cuando se presenta la solicitud. Así, y centrándonos en el régimen jurídico español, el artículo 15 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes, en él se establece que uno de los requisitos que debe contener la instancia de la solicitud de una patente o modelo de utilidad, en el caso de que la invención hubiera sido exhibida en exposiciones oficiales, es tanto la indicación del nombre de la exposición, así como el lugar y la fecha de la exhibición. Para lo cual, y en apoyo de su declaración, el solicitante debe presentar un certificado emitido por la autoridad de dicha exposición que acredite que la invención correspondiente ha sido realmente exhibida en la misma durante el periodo de su celebración y deberán acompañarse además aquellos documentos que permitan identificar fehacientemente la invención debidamente autentificada por la autoridad mencionada. El reglamento otorga un plazo de 4 meses para adjuntar esta documentación. Cabe destacar que esta reglamentación, que como ustedes pueden ver se halla contenida tanto en la Ley de Patentes como en su Reglamento de Desarrollo, armonizó este aspecto con el correspondiente artículo 55.b del Convenio de la Patente Europea, al señalar ambos la misma referencia al Convenio de la Unión de París y al Convenio de las Ferias también celebrado en París. Al armonizar la ley española con el Convenio Europeo, aunque se ha limitado el número de ferias internacionales reconocidas, sin embargo, se ha eliminado esta discrepancia que había en la anterior ley de patentes con el propio Convenio de la Patente Europea, que provocaba que un inventor español que hubiese divulgado su invención en una feria no incluida en la Convención de París de 1928 no pudiera extender al resto de Europa la protección de la patente, ya que dicha divulgación en la feria se hubiese considerado incluida en el estado de la técnica y, en consecuencia, se hubiese anulado automáticamente el requisito de novedad. En este punto sí quiero hacer notar que hay determinados países, como los Estados Unidos o Japón, que tienen una regulación distinta en este sentido, ya que también consideran inocuas las divulgaciones de la invención realizadas por el propio inventor durante un tiempo concreto antes de la fecha de presentación. Es el llamado periodo de gracia. En estos países, cualquier divulgación, no solo en una exposición, sino de otro tipo, realizada por el propio inventor durante este periodo de gracia, se considera inocua. Los periodos de gracia de los que hablamos son, en el caso de los Estados Unidos, 1 año, y en el caso de Japón, de 6 meses. Un periodo de gracia tan desarrollado no existe en Europa y, por lo tanto, en nuestro entorno, el inventor no debería divulgar su invención antes de la presentación de la solicitud de patente, salvo las pocas excepciones contenidas tanto en la Ley de Patentes española como en el Convenio de la Patente Europea. Lamentablemente, son numerosas las solicitudes de patentes que quedan invalidadas por publicaciones propias en diversos medios, ya sea, por ejemplo, una difusión de su contenido, de una difusión de sus explicaciones o de su ingeniería a través de YouTube, o, por supuesto, mediante la publicación en revistas científicas efectuadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de la patente.
En el caso de los diseños y las marcas nacionales, la situación es distinta, ya que en ambos casos la protección se extiende a todas las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, sin limitarla a exposiciones de carácter internacional, otorgando, por tanto, una protección mayor a la definida en el artículo 11 del Convenio de la Unión de París y muy superior, por tanto, a las invenciones. Por ello, parece claro que tanto las marcas como los diseños son extraordinariamente vulnerables también en ferias y exposiciones y han merecido, por parte del legislador internacional, en este caso, una consideración especial con un ámbito protector mayor. En conclusión, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas somos conscientes de la importancia de los aspectos legales y de detalle que deben ser tenidos en cuenta, por un lado, por los titulares y por los creadores de las invenciones e innovaciones que se ven recogidas en las patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas, para que no se vean perjudicados por una exhibición inapropiada de sus creaciones en las exposiciones, donde pueden divulgar detalles importantes antes de hacer la solicitud correspondiente. Por otro, también pretendemos aumentar la concienciación de los organizadores de ferias sobre la importancia de proteger la propiedad industrial de los productos exhibidos y que se muestran en numerosas ocasiones sin ningún tipo de protección previa. En definitiva, pretendemos por medio de esta mesa redonda que el público, los especialistas, los operadores jurídicos que se relacionan con ambos aspectos sean conocedores de los condicionantes y las posibilidades que permite el marco jurídico actualmente en vigor en España, así como el marco jurídico internacional. Y para ello, en el seminario de hoy, nos encontramos con ponentes de sección que van a compartir con nosotros su visión y experiencia al respecto. En primer lugar, intervendrá Gerardo Penas García, jefe del área de examen de modelos, diseños y semiconductores de la OEPM. Es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Es representante de España en el Standing Committee for Trademarks and Designs de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y en los Liaison Meetings organizados por la European Union Intellectual Property Office, por nuestra EUIPO situada en Alicante. Además, en el ámbito docente, es profesor asociado de Gestión de la Innovación y Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente intervendrá don Juan Puchal Sanchís, secretario general de la Asociación de Ferias Españolas y profesor de marketing en la Escuela de Negocios SIG Business and Marketing School. Él es doctor en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Valencia y tiene una experiencia de más de 35 años en el sector de ferias comerciales y eventos, principalmente como directivo en la Feria de Valencia y a través de proyectos de colaboración con la FIRA de Barcelona. Posteriormente intervendrá Patricia Guillén Monge, que es abogada de Bailos, una de las principales firmas en el ámbito de la propiedad industrial. Es doble grado en Derecho de Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid y, entre otros títulos académicos, posee un máster universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad Internacional de La Rioja. Presta asesoramiento legal en materias civiles y mercantiles relacionadas con todo tipo de activos intangibles, asesorando, por tanto, en la redacción y la negociación de contratos e interviniendo en procedimientos judiciales ante juzgados y tribunales en materia de propiedad industrial e intelectual y competencias desleales. A todos os os agradezco mucho vuestra colaboración con la OEPM y vuestra rauda respuesta para participar en la mesa redonda que se inicia ahora, en este formato de videoconferencia realizada entre los ponentes y que, como nuestros usuarios saben, se retransmite en directo mediante streaming para que pueda ser seguida desde el exterior e igualmente luego se cuelga y se dispone, se pone por tanto a disposición de cualquier usuario que tenga interés en el canal de YouTube de la OEPM para todo aquel que desee consultarlo a posteriori. Concluyo esta presentación agradeciendo vuestra atención con la grandísima seguridad de que los ponentes que van a intervenir a continuación saben mucho más que yo sobre las limitaciones y el alcance del artículo 11 del Convenio de la Unión de París y los diferentes problemas prácticos que se pueden suscitar y cómo ayudar, por tanto, a los inventores y a los exhibidores y, por tanto, van a disfrutar de la siguiente ponencia. A continuación voy a ceder la palabra a Gerardo Penas, al que ya he presentado, para que comience con su primera intervención y les comunico que lamentablemente no podré quedarme por motivos de agenda al resto de la intervención. Por tanto, como representante de la Oficina Española de Patentes y Marcas, será el propio Gerardo Penas el que se encargue de la moderación. Así que a todos vosotros y vosotras, muchas gracias por acompañarnos un jueves más y que disfrutéis de esta mesa redonda. Buenas tardes, muchas gracias, director, por la amable presentación realizada y me gustaría comenzar diciendo, enlazando con lo que nos acaba de comentar el director, que la protección de propiedad industrial en ferias y exposiciones está muy vinculada
a los sistemas modernos de propiedad industrial. Esencialmente están vinculadas a través, como se ha comentado, del nacimiento del Convenio de la Unión de París, que constituye la columna vertebral y que nace de la necesidad real y efectiva de proteger la propiedad industrial en exposiciones internacionales, en este caso la Exposición Internacional de Viena. Pocos años más tarde se incorpora dentro del articulado del Convenio de la Unión de París, que constituye y está en plena vigencia, el artículo 11, que es el que determina la protección en ferias y exposiciones, como vamos a ver. Es un tema, por lo tanto, muy relevante, que está muy vinculado al nacimiento del sistema moderno de propiedad industrial y que vamos a desarrollar en estos días en esta mesa redonda, y espero que os resulte de interés. Pasa lo mismo, una pregunta que nos podríamos hacer es si pasa lo mismo ahora que pasaba a finales del siglo XIX, es decir, si hay una necesidad real de seguir protegiéndonos en ferias y exposiciones. Y yo creo que hay algunos indicios que sí he intentado presentar, algunos indicadores que hacen pensar que quizás no deberíamos desdeñar el hecho de que es necesario proteger nuestra propiedad intelectual, industrial en ferias y exposiciones. Estas son algunas cifras, algunas encuestas realizadas a partir de la Community Innovation Survey, es la encuesta de innovación a nivel de la Unión Europea, con datos de 2016, donde se les pregunta cuáles son las fuentes de información en innovación en las empresas innovadoras. Y hay dos tipos de fuentes de información. Una fuente de información interna que utilizan la mayoría de las empresas, que es fácil de obtener, que está en el plano operativo de las empresas, por lo tanto no requiere un esfuerzo específico, como son, por un lado, información que proviene de las propias empresas del grupo, que utilizan más del 50% de las empresas innovadoras, suministradores, toda la información que proviene de los suministradores y de los clientes. Pero es destacable señalar que como fuentes de información externas a la propia oficina, las dos más importantes son, en primer lugar, la vigilancia a nuestros competidores, como es lógico, y en segundo lugar, casi al mismo nivel que la más importante, que es la vigilancia a los competidores, y que utiliza casi un 10% de las empresas, es la asistencia a conferencias, a ferias y a exposiciones. Por lo tanto, sí que es una fuente de información relevante, no solamente para dar a conocer nuestros productos, sino también como fuente de información para empresas que pueden estar en el sector compitiendo dentro de nuestro mismo mercado. Otro detalle importante, otro indicador, es lo que está sucediendo en grandes eventos como el Mobile World Congress, donde, tanto la Audiencia Provincial de Barcelona como los juzgados de marca y diseño comunitario de Alicante, pues propusieron un protocolo de actuación rápida y lejos de no ser utilizado, está siendo utilizado de forma bastante considerable y, de hecho, en el año 2018 hubo casi o más de 30 casos de medidas cautelares por violaciones de patentes, de marcas y de diseños en el seno de un ambiente tan cerrado como puede ser la participación en el Mobile World Congress. Con lo cual, es de suponer que en otro tipo de eventos, pues esto podría ser extendido. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ha elaborado un protocolo similar para todas las exhibiciones que se produzcan dentro del alcance de su jurisdicción. Y hay sectores donde reclaman protocolos similares también para ferias de su sector. Por ejemplo, dentro del sector de automoción, pues también se reclama. Ha habido algún artículo donde asociaciones como Sernauto reclamaban la existencia de protocolos similares en exhibiciones y ferias importantes del sector de la automoción. Y otro último indicador es mirar un poco hacia afuera, a ver qué se está haciendo en otras organizaciones o ferias importantes. Y esta es la página web, es un pantallazo de la página web de la feria de Frankfurt, probablemente una de las ferias de referencia en Europa, donde tienen una página web dedicada exclusivamente a la lucha contra las copias.
con un montón, un número importante de iniciativas para proteger los derechos de propiedad industrial que se exhiben en cualquier tipo de feria dentro del recinto del ferial de Frankfurt, con muchísimas indicaciones sobre cómo protegerse antes, durante y después, que luego desarrollará Patricia Guillén más adelante, y con consejos prácticos sobre cómo comportarse en la feria, y veremos que también hay iniciativas en España que después explicará Juan Puchalt de la Asociación de Ferias Españolas. Bueno, de estos tres indicadores muy simples, yo creo que la conclusión inevitable es que probablemente no es que estemos mejor que a finales del siglo XIX, sino que la situación nos invite más a ser proactivos en pro de una solución efectiva para proteger tanto las invenciones como las marcas, como los diseños industriales en las ferias y exhibiciones. La plasmación de las conclusiones del Congreso o del Convenio de la Unión de París se articularon en el artículo 11, que hablaba hablaba del ámbito de protección. En primer lugar, la protección es obligatoria. No da ningún tipo de opción a los países sobre si deben proteger o no. No, deben proteger. Todos los países de la Unión de París, que son todos los del mundo, concederán protección. La protección tiene un alcance prácticamente todas las modalidades de propiedad industrial, invenciones patentables, modelo de utilidad, dibujos o modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio. Es una protección temporal, en concreto, pues no se prolonga más allá de 6 meses en la mayoría de los casos, aunque ya veremos que depende del tipo de protección que cada país esté dando, puesto que el CUP sí que lo deja a la legislación interna de cada país. No hay una unificación en cuanto al alcance de protección que se quiera dar. Simplemente se dice que se protegerá y deja a la legislación de cada país que decida cómo proteger. Y dice que hay que proteger, o sea, hay que proteger como mínimo en exposiciones internacionales que sean oficiales y que sean oficialmente reconocidas, organizada en el territorio de alguno de ellos. Esto significa que hay limitación en la protección que tiene que dar un país a la feria o a una exhibición internacional que se produzca en otro país, ¿no? Es decir, no tiene ese requisito de que tú solamente vas a proteger lo que se celebre en tu territorio, ¿no? Hay que proteger también o es necesario conceder protección también a invenciones o a marcas o a diseños que se produzcan en exposiciones internacionales fuera de tu territorio. El segundo punto del artículo 11 habla de que no se debe utilizar esta protección para prolongar los plazos del artículo 4, que es el derecho de prioridad tradicional, ¿no? por un depósito previo en otro país de la Unión de París. Y por último, pues deja a cada legislación la forma de certificar que ha habido una exposición de un determinado producto y cuándo se ha realizado, pues presentando los documentos justificativos. Bueno, este artículo, como se ve, pues introduce muchos elementos que podrían ser interpretables, ¿no? Para ayudarnos en la interpretación, pues hemos utilizado la guía del Convenio de la Unión de París, publicada por la OMPI, realizada por el profesor Bodenhausen, que es la referencia en el caso de interpretación del Convenio de la Unión de París, que fue el profesor Bodenhausen, fue director general de BIRPI, que fue el antecesor de la OMPI actualmente, y por lo tanto pues goza absolutamente de total credibilidad. Según esta guía, los tipos de protección temporal que se podrían dar pues eran de 3 tipos. Primero, un derecho de prioridad como el artículo 4, y veremos que en algunos casos pues es lo que se aplica. Una prioridad como podría ser una prioridad de depósito en otra oficina nacional. Una divulgación inocua a efectos de novedad, de tal forma que en una feria, una exhibición, si tú divulgas un determinado producto, si después haces el depósito más adelante, pues ese producto divulgado previamente en una feria no implicaría una pérdida de novedad cuando la novedad sea un requisito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de invenciones o en el caso de diseños. Y en los países donde exista, por ejemplo en Estados Unidos, pues se daría un periodo de gracia aplicable
divulgación de esta naturaleza exactamente igual que para otro tipo de invenciones o de modalidades de propiedad industrial. También explica en la guía qué tipo de exposiciones son las que habría que proteger. Entonces, lo que tienen en común es que deben ser exposiciones internacionales y distinguen dos modalidades, ¿no? Por un lado, las exposiciones oficiales, es decir, que sean organizadas por el Estado o por un ente público vinculado al Estado, o exposiciones oficialmente reconocidas, que son aquellas que, no siendo organizadas por el Estado decide darles un reconocimiento explícito, pues, a diferentes efectos, a efectos de notoriedad, de publicidad, de acceso a subvenciones, etcétera. Bien, es curioso, y por eso lo he recortado y lo he pegado, que el convenio en la guía de interpretación del convenio por parte del profesor Bodenhausen afirma explícitamente que el convenio sobre exposiciones internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 hay una definición de exposición oficial o oficialmente reconocida que, bajo su punto de vista y según afirma en la propia guía de interpretación del tratado, no debería aplicarse a este artículo, pues difiere grandemente la finalidad de dicho artículo y de la del convenio citado. Es decir, limita tanto el nivel de protección a determinadas exposiciones que de alguna forma diluye enormemente el artículo 11 y por lo tanto no debería ser aplicada esta definición a efectos de la protección en exposiciones de la propiedad industrial. Esto es importante por lo que luego veremos en lo que se aplica especialmente a invenciones. Bueno, en el caso de España, la verdad es que en este caso tenemos una posición bastante clara con respecto a lo que es los tipos de exposiciones a los cuales habría que prestar atención, puesto que la Secretaría de Estado de Comercio, pues, en primer lugar, tiene unas condiciones que determinan muy claramente sobre las empresas, sobre las exposiciones a las cuales se les da un reconocimiento internacional oficial, que son aquellas que se verifiquen objetivamente, bien por una empresa especializada o bien por la Asociación de Ferias Españolas, de una de las siguientes condiciones: que el número de expositores extranjeros sea menos del 10% del total de expositores directos, que los visitantes extranjeros no supongan menos del 5% del número total de visitantes, o que se haya celebrado con regularidad al menos en tres ediciones anteriores. Bueno, a estas ferias que cumplen alguna de estas condiciones, pues se les da un carácter de reconocimiento internacional y se publican en el BOE normalmente a finales del año previo al de su celebración, con un listado de todas las ferias a las cuales se consideran ferias comerciales internacionales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el BOE donde se publicó el listado de ferias comerciales internacionales del año 2020. Por lo tanto, en ese aspecto, al menos en lo que se refiere a exposiciones internacionales oficialmente reconocidas, la legislación española tiene una norma bastante clara y bastante, digamos, reconocida internacionalmente sobre cuáles son aquellas exposiciones a las cuales hay que dar este carácter. Bueno, entrando ya en cada una de en las diferentes protecciones para invenciones, signos y diseños, y cómo se ha vinculado este artículo 11 del CUP a cada una de las legislaciones. En primer lugar, con respecto a invenciones, se ha elegido una protección bastante limitada. Es decir, se consideran divulgaciones inocuas aquellas en las cuales se han exhibido en exposiciones oficiales o oficialmente reconocidas en el sentido del convenio relativo a exposiciones internacionales de 1928. Es curioso porque efectivamente, digamos, esto un poco iría en contra de lo que es la norma, lo que sería la interpretación que se daría al artículo 11, según la propia guía de interpretación del CUP, que decía que no se debía limitar la protección de las exposiciones a exposiciones que figurasen como tales en el convenio de exposiciones internacionales de París. Pero tiene una razón de ser,
¿no? Tiene una razón de ser la incorporación de este artículo dentro de la legislación nacional, y la razón de ser es el convenio, o sea, la legislación europea con respecto a patentes europeas y la necesidad de no causar un perjuicio grave a los solicitantes españoles. Y eso obligó a que se reprodujera el mismo articulado que aparecía recogido en el convenio de la regulación, el reglamento relativo a la patente europea, donde efectivamente las divulgaciones inocuas se restringen a aquellas producidas o recogidas en el convenio de las exposiciones internacionales de 1928. Lo que hace la Oficina Europea, en este caso, es publicar más o menos en su Official Journal, una vez al año, el listado de ferias que están sometidas, digamos, a este artículo de su reglamento. Y como podemos ver, es extraordinariamente restringido. Es decir, desde el año 2015 hasta el año 2020 hay solamente 4 ferias que se pueden ver beneficiadas por este concepto de divulgación inocua. Mi opinión personal en este caso es que efectivamente parece excesivamente restringida la protección a este tipo de productos que se puedan presentar en estas exposiciones, ¿no? Y que probablemente, pues cuando llegue el turno a una revisión de la regulación europea, pues sea posiblemente habría que revisarlo, puesto que es demasiado restringida la protección que se produce en el terreno de las invenciones. Por lo tanto, se ha de tener mucho cuidado a la hora de exhibir libremente las invenciones que sean susceptibles de ser protegidas como patente y modelo de utilidad. Como conclusión, en el terreno de las invenciones, proteger bastante antes de iniciar la feria. Es necesario registrar nuestras invenciones considerablemente antes de iniciar la feria. Si es posible que bajo un procedimiento acelerado o un procedimiento que permita su publicación, al menos para conseguir una protección provisional. Si se pretende extender la solicitud nacional a la vía europea, hay que tener mucho cuidado, ya que la Oficina Europea de Patentes cuenta los 6 meses para esta protección provisional o esta consideración de divulgación inocua desde la fecha de solicitud en la Oficina Europea de Patentes, no desde la fecha de solicitud prioritaria. Por ejemplo, si hubiera una solicitud de patente española que se quiera extender posteriormente dentro del periodo de prioridad de 1 año, pues hay que tener en cuenta de que la Oficina Europea de Patentes solo considera 6 meses antes a la fecha de solicitud ante la Oficina Europea de Patentes. Por lo tanto, mucho cuidado con hacer declaraciones de divulgación 6 meses antes, puesto que de alguna forma puedes eliminar la novedad de tu propia invención europea, aunque lo hayas hecho en principio de buena fe. En conclusión, hay que abstenerse de indicar cualquier indicación en otras ferias distintas de las reconocidas, porque el riesgo que se corre es elevado. En el caso de la aplicación en signos, digamos, la dirección es contraria, en el sentido de que se reconoce las divulgaciones realizadas en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas como si fueran derechos de prioridad unionista, exactamente igual. Y veremos que en diseños es similar. También, siempre que se presente en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de divulgación, es el plazo que se tiene para presentar el registro de marcas o el registro de diseños, como luego veremos. Entonces, lo que es notable en esta regulación, en signos distintivos, es que no se circunscribe solamente a exposiciones internacionales, como nos dice el CUP, sino que lo amplía a exposiciones oficiales o oficialmente reconocidas. Por lo tanto, además de las exposiciones oficiales, de las exposiciones, internacionales oficiales, de las exposiciones internacionales oficialmente reconocidas de acuerdo al listado que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, habría que añadir exposiciones oficiales
u oficialmente reconocidas en base muchas veces a legislaciones que están sometidas bueno, a las diferentes comunidades autónomas que publican sus propias legislaciones y sus listados de exposiciones que consideran oficiales dentro del ámbito de su comunidad autónoma, ¿no? Esto complica un poco la consideración de exposición oficial o oficialmente reconocida, pero hay que tenerla en cuenta, pues que está así recogido en la legislación. Bueno, ¿cómo se reivindica este derecho de prioridad de exposición? Pues en signos es necesario un certificado expedido por la autoridad de exposición. Ese certificado hay que adjuntarlo a la solicitud en el plazo de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. Y es muy importante decir cómo se ha utilizado la marca, por ejemplo, a qué productos o servicios concretos pues se ha aplicado, cuándo se ha usado, el día de inauguración de la exposición. Y si el día de inauguración de la exposición no coincide con el día de la divulgación de la marca, pues qué día de la exposición se hizo la primera divulgación o utilización pública de la marca. Este certificado es emitido por la autoridad ferial que haya sido nominada para este tema. En el caso de los diseños, pues se reproduce de forma bastante considerable pues toda la legislación marcaria, ¿no? Lo único un poco relevante en este sentido es que evidentemente el diseño no está vinculado a productos o servicios y por lo tanto pues simplemente hay que en el certificado tiene que constituir o tiene que quedar claro cuándo ha sido la fecha de presentación de esos productos en la exposición. Y por supuesto, pues aparte de estos documentos probatorios, pues se incide dentro de la legislación de diseños en algo que viene de la propia naturaleza del convenio de la Unión de París, en el sentido de que no se puede ampliar el plazo de prioridades de exposición. Pero la prioridad de exposición es importante que en diseños o en marcas es exactamente igual que una prioridad unionista con todas las ventajas que ello tiene. Bueno, el certificado en el caso de la prioridad de exposición, pues también tienes un plazo de 3 meses para aportarlo. Se hace constar que el diseño incorporado al producto se exhibió en la exposición. Si no coincide con la fecha de exposición, en qué fecha se expuso por primera vez, y es importantísimo hacer una reproducción lo más fiel posible y lo más clara del producto tal y como ha sido exhibido. Aquí tenemos un ejemplo de la Feria de Valencia, de una certificación, en este caso pues con todos los elementos de la feria, diciendo que es una feria internacional, Feria Habitat Valencia, en base a la resolución del BOE que antes hemos mencionado, y después pues hay una reproducción del diseño que debería ser, a la hora de emitir el certificado, lo más claro posible, que sea lo más nítido y que se vea claramente cuál es el objeto que se ha reproducido para compararlo con el objeto que posteriormente se va a registrar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues es una foto que incorpora varios diseños. Idealmente nos gustaría que incorporase uno solo cada vez. Bueno, pues son ejemplos en los cuales convendría matizar un poquito para saber cuál es la naturaleza del diseño, pero es un buen ejemplo que se ha presentado ante la oficina como certificado de exposición. Bien, además del derecho de prioridad unionista, en el caso de diseños tienes una segunda ventaja, y es que se acumula al derecho de prioridad unionista por presentación en ferias la consideración de divulgación inocua de estos diseños. Es decir, si se ha presentado en una feria un diseño, durante 12 meses, los 12 meses que haya hasta el registro, se considerará a efectos de novedad o de pérdida de novedad ese diseño como divulgado. Esto es muy importante para dar el mensaje claro que no se va a perder el derecho. Si además coincidiera que ese diseño pues no han transcurrido los 6 meses, pues se puede pedir un certificado ante la feria, y esa presentación de ese diseño se consideraría como si se hubiera producido en la propia feria. ¿Por qué es interesante
esto? Bueno, pues porque la divulgación inocua es verdad que evita que después haya un problema de novedad cuando se presente 12 meses después el registro. Pero no puede evitar de ninguna manera pues que alguien en la propia feria haya podido tomar una fotografía de tu diseño y lo haya protegido, por ejemplo, en su nombre. Y después tengas un problema cuando tú lo registres, ¿no? Eso no lo puede evitar. Para evitar eso, lo mejor es que en el propio momento de la feria, si no se ha procedido antes, pues emita o se pida a la autoridad una certificación y después se registre en el plazo de 6 meses para que la fecha de prioridad sea justamente la de 6 meses antes y, por lo tanto, no le puedan afectar registros que se hayan producido entre la fecha de celebración de la feria y la fecha de registro. Por lo tanto, hay una acumulación muy interesante en el caso de diseños de las ventajas del artículo 11 del convenio. Bueno, conclusión para signos y diseños es que lo mejor es ir ya protegido, desde luego. Si no, hay que aprovechar las ventajas de obtener un certificado de prioridad. Si se pretende extender la solicitud nacional a la Oficina de Marcas y Diseños de la Unión Europea, la European Union Intellectual Property Office u otros países, podrían no tener en cuenta la prioridad de exposición. Hay que tener esto en mente. Y la mención, pues en principio mencionar que exista esta prioridad o que existe esta exhibición es inocuo porque en el caso de la legislación comunitaria también contempla la consideración de divulgaciones inocuas. Bien. Como conclusiones generales, por ir cerrando, pues hay mucha inseguridad para los usuarios del sistema en este terreno. También hay una inseguridad fuerte en el caso de los exhibidores que no saben muy bien a qué atenerse. Está claro que deberían llevar una cierta protección, pero después a la hora de ejecutar esta protección en una feria, si por ejemplo no han tenido tiempo o no han sido suficientemente diligentes para realizar esta protección, pues pueden tener serios problemas para después hacerla efectiva. Hay una escasa concienciación del problema cuando vemos que efectivamente el problema pues puede existir y puede haber serios riesgos de copia y de imitaciones por la información que se obtiene en las presentaciones de buena fe en las ferias. Por lo tanto, hay que ir preparado y tener una estrategia clara en este tema. Y las buenas noticias son que hay muchas actividades en marcha de concienciación. En concreto, en el mes de noviembre, digamos, la Oficina Española pues ha llevado este tema al Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Se ha procedido a enviar un cuestionario a todos los países pues para que puedan cumplimentarlo y podamos tener información sobre cómo se recoge esta protección en cada una de las legislaciones internas. Esto dará lugar a una base de datos, por un lado, y también a una sesión informativa que se producirá en noviembre del año que viene, donde esperemos que los Estados miembros también adquieran cierta concienciación sobre la necesidad de realizar una cierta armonización o una cierta aproximación en las prácticas de interpretación de este artículo en todos los países por la seguridad jurídica hacia los propios usuarios. Y en el ámbito español, aunque después ampliará un poco en este tema Juan Puchal, pues estamos intentando hacer actividades de difusión y de diseminación mano a mano con la Asociación de Ferias Españolas, que es el socio natural en este tema. Y bueno, pues hemos hecho un tríptico conjunto donde damos algunas recomendaciones. Hemos elaborado también conjuntamente un ejemplo de certificados de exposiciones y nos gustaría pues seguir avanzando en la colaboración en este ámbito donde hay tanto que hacer y donde realmente tanto que explicar para lograr que todos los usuarios pues tengan un máximo de protección. Y bueno, pues con esto termino mi presentación, dando las gracias por su atención y daría la palabra a Juan Puchalt, que es al cual agradezco enormemente
su asistencia a esta mesa redonda virtual, que siempre es un placer trabajar con él. Siempre ha estado dispuesto a colaborar muy activamente. Sé que él también tiene experiencias personales en este ámbito y que es actualmente el secretario general de la Asociación de Ferias Españolas, y nos va a dar la visión desde el punto de vista de los exhibidores, pues cuál es su percepción. Bueno, sin más, doy la palabra a Juan Puchal. Gracias. Hola a todos. Quiero saludar a la audiencia, a toda la audiencia, agradecer también a la Oficina Española de Patentes y Marcas la oportunidad de dirigirme a los oyentes y de explicar de alguna manera pues el papel que hacen las ferias, la Asociación de Ferias Españolas a nivel nacional, como entidad representativa de todos los socios que pertenecen a nuestra entidad. Paso a compartir pantalla. Bueno, voy a hablar en primer lugar, sobre la Asociación de Ferias Españolas, sobre los datos más relevantes de nuestra entidad, las ferias comerciales en España, sobre las actuaciones de las ferias españolas en materia de propiedad de ejemplos personales que he vivido dentro del sector. La AFE es una organización privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública para la representación, coordinación, defensa y promoción de la actividad de sus miembros. Fue fundada hace más de 55 años, en 1964, y actualmente cuenta con 27 miembros, de los cuales 21 son organizadores y 6 miembros colaboradores. Es la única asociación del sector de ámbito nacional. Voy a facilitaros un vídeo que resume un poquito nuestras actividades. El vídeo es de hace más de un año con motivo del Global Exhibitions Day que celebramos. Todavía éramos entonces 25 miembros, pero yo creo que el vídeo merece la pena. Las ferias comerciales son una gran industria global y una de las más eficaces herramientas de marketing. Estas generan un elevado impacto económico en el entorno, convirtiéndose en una eficaz y sostenible forma de hacer negocios. Además, la industria ferial ofrece diferentes oportunidades laborales, especialmente a los jóvenes. La Asociación de Ferias Españolas está formada por 25 socios y representa el 90% de la actividad ferial en España. Bueno, como os decía antes, en el vídeo aparecen todavía 25 miembros organizadores y colaboradores. Esta sería la relación de nuestros socios en la actualidad, de las principales entidades feriales en España. La última en incorporarse fue la institución ferial de la provincia de Zamora, y también hemos tenido recientemente un miembro colaborador, Mitis World, que se ha incorporado a nuestra asociación. Los objetivos principales de la entidad son el fomento del desarrollo de la actividad ferial y congresual, también el contribuir a la optimización y en la calidad de los servicios que prestan nuestros socios, el intercambiar información y experiencias entre ellos, que es una de las riquezas más importantes que tiene la entidad, y también promover la internacionalización y representar los intereses de sus miembros ante la Administración. Los datos de los últimos años recogidos por nuestra asociación son crecientes. Desde 2017 a 2019 son ligeramente crecientes, como digo, a nivel ferial, también a nivel congresual, y lo mismo en referente a jornadas u otro tipo de actividades que se llevan a cabo en los recintos feriales de nuestros socios.
Todas estas actividades, las actividades feriales, son auditadas año tras año y publicadas en nuestra página web para que quede constancia de los datos que recogemos como que son verídicos. Sobre las ferias comerciales en España, primero quería referirme a las estimaciones globales que se hacen sobre la actividad ferial en el ámbito internacional. La propia Global Exhibition Fair, la propia entidad, asociación internacional UFI, the Global Association of the Exhibition Industry, estima que se celebran al año unas 32.000 ferias en todo el mundo, que suponen 4,5 millones de expositores participantes en dichas ferias, una ocupación de 138 millones de metros cuadrados de superficie neta y también que participan en dichas ferias unos 303 millones de visitantes. En este caso, Europa y Norteamérica son los referentes, son las potencias mundiales, digamos, a nivel de actividad, con Europa concretamente con el 37% de los visitantes anuales y el 29,6% de los expositores también de carácter anual. En cuanto a España, las principales entidades públicas las principales entidades organizadoras son de carácter público o semipúblico. Normalmente dependen o son apoyadas también por las administraciones públicas locales y regionales, también por las cámaras de comercio y en algún otro caso pues por las diputaciones provinciales o por algunas otras entidades de carácter económico. También hay algunas organizadoras privadas en España de menor importancia, pero alrededor de unas 90 o 100 empresas se ocupan también de organizar ferias en nuestro país. El sector español podríamos decir que es un sector maduro, con mucha competencia, que evoluciona en paralelo al desarrollo económico del país y de las diferentes regiones. También depende mucho de los sectores, por lo tanto, en las épocas de crisis las ferias atraviesan una difícil situación y también deben disminuir de forma importante a sus clientes y su facturación. Y en periodos de prosperidad, pues, igualmente registran resultados muy favorables y contribuyen igualmente al desarrollo de las ciudades en las que se celebran estas ferias. A nivel numérico, podemos decir que se celebran unas 600 ferias al año, de las cuales aproximadamente un 50% son dirigidas a profesionales, son dirigidas al público que las visita para o bien adquirir productos o bien incorporarlos a sus procesos de producción, que reúnen en total unos 82.000 expositores al año y también unos 10,1 millones de visitantes. Ocupan igualmente una superficie importante, que es de 4,7 millones de superficie neta de exposición. También estimamos que existen en España cerca de 45 recintos feriales con una superficie cubierta de más de 5.000 metros cuadrados. Ello supone una superficie total de 1,5 millones de metros cuadrados cubiertos disponibles, es decir, el 4,5% de la superficie disponible mundial y el 10% de la superficie expositiva europea. A nivel de impacto económico también las cifras son muy relevantes, es decir, 13.000 millones, estimamos que las ferias suponen unos 13.000 millones de impacto económico directo, indirecto e inducido, suponen igualmente 6.500 millones de euros de aportación al PIB y 123.000 empleos generados de forma directa o indirecta por la celebración de las ferias. España, en definitiva, está entre los principales países de Europa en materia de actividad ferial. Esta sería una relación de los sectores que tienen participación o tienen presencia en las ferias. Hay aquí unos 75 sectores de forma expresa, pero podríamos hablar seguramente de muchos más. Pero bueno, aquí se recogen de forma bastante exhaustiva que prácticamente todos los sectores de actividad tienen su reflejo en unas ferias u otras, en mayor o menor medida. En las estadísticas hemos visualizado también que, por ejemplo, el sector del ocio, que para nosotros es un sector, digamos, que comprende diferentes subsectores como ferias deportivas, de arte, artesanía, antigüedades, bodas, supone el 23,8% de las ferias celebradas en España. El sector de salud y sanidad también está bastante bien representado con el 9% y las ferias de automoción con el 8%. Luego las de informática, audiovisuales o sectores afines también tienen una alta representación
la de alimentación y bebidas igualmente, la de textil, calzado y accesorios con más del 5%, y las de agricultura, pesca, ganadería, etcétera, también tienen una alta representación. En cuanto a las organizaciones feriales más relevantes, podríamos mencionar en primer lugar por volumen la Feria de Madrid, IFEMA, y la Fira de Barcelona. También son los grandes referentes donde se concentra gran parte de la actividad ferial. Pero igualmente podríamos mencionar otras ferias en segundo lugar, como son la Feria de Valencia, el Bilbao Exhibition Center, la Feria Fibes de Sevilla, la Feria de Zaragoza o la Feria FIGMA del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. De una forma muy escueta, podemos decir que la Feria de Madrid cuenta con 200.000 metros cuadrados, reúne a cerca de 17.000 expositores al año, 4,3 millones de visitantes, tiene 2 centros de convenciones y un palacio de congresos, son aproximadamente 400 empleados y celebra más de 100 ferias al año, aparte de congresos, convenciones, exposiciones, conciertos, etcétera, etcétera. Tiene además prevista una ampliación en breve, en los próximos años, una ampliación del recinto, y ha tenido una facturación en el último año de 40 millones de euros. En cuanto a la Fira de Barcelona, es también una de las más antiguas de España. Reúne unos 15.000 expositores al año, 2 millones de visitantes, cuenta con 2 recintos con cerca de 400.000 metros cuadrados de superficie de exposición, también alrededor de 400 empleados, celebra más de 150 eventos al año, de los cuales 10 son ferias que se celebran fuera del país. En cuanto a la Feria de Valencia, es la feria más antigua de España, tiene una superficie de 230.000 metros cuadrados, cuenta con unos 110 empleados y celebra unos 40 eventos al año entre ferias, congresos, convenciones y otro tipo de eventos. Bilbao Exhibition Center es otra feria con un gran recinto ferial de más de 108.000 metros cuadrados, tiene 70 empleados, celebra unas 35 ferias al año, aparte de congresos, convenciones, así como conciertos y otros eventos multitudinarios. Fibes de Sevilla, que no es miembro de nuestra asociación, cuenta con un recinto ferial desde 1989, unas instalaciones bastante modernas, con 24.800 metros cuadrados, más de 40 empleados, celebra unas 20 ferias al año, más aparte otra serie de congresos y eventos. La Zaragoza celebra ferias desde el año 1941, también es una feria con mucha historia, cuenta con 118.000 metros cuadrados y un palacio de congresos, tiene más de 60 empleados, celebra unas 18 ferias al año, más aparte congresos. FIGMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, tiene una actividad desde 2003, cuenta con 17.000 metros cuadrados de superficie expositiva, más de 40 empleados, celebra unas 35 ferias al año, más unos 20 congresos. ¿Qué actividades diríamos que celebran o que tienen relación las ferias españolas con relación a la protección industrial, a la propiedad industrial? Para las organizaciones feriales, la propiedad industrial es relevante, es un aspecto relevante. En primer lugar, por las posibles incidencias que puntualmente se puedan producir entre los expositores que son competencia unos de otros, y también por las ventajas que contempla la ley en cuanto al reconocimiento de la novedad presentada en una feria oficialmente reconocida. O sea que era un aspecto que ha explicado anteriormente Gerardo Penas. En las ferias, las empresas presentan productos, novedades, prototipos, nuevos diseños y marcas y, por tanto, se someten a posibles copias en la vulneración de los derechos derivados de esa propiedad industrial. Y, en general, podemos afirmar que las organizaciones feriales se preocupan y hacen alusión a la propiedad industrial en su reglamentación, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos. Bueno, al margen quería referirme también a los folletos a los que antes ha aludido Gerardo Penas en su intervención. Y en nuestra página web hoy en día ya tratamos de facilitar información al respecto a nuestros posibles expositores o visitantes que participan en las ferias mediante un folleto que es muy sencillo, pero que marca de alguna manera ilumina sobre las pautas que deben seguir las empresas expositoras antes y durante las ferias, cuando van a participar en alguno de los eventos, sobre todo de carácter, como decía, oficial o internacional.
También en breve facilitaremos otro folleto mucho más completo que está finalizando la propia Oficina Española de Patentes y Marcas con nuestra colaboración y que también lo pondremos a disposición de expositores y visitantes. Acceso a esta información que consideramos muy relevante. A nivel ya más particular, he estado indagando un poco en cuáles son los textos que recogen o la información que recogen nuestros socios dentro de su normativa, dentro de sus normas generales o condiciones generales de participación. Y, por ejemplo, la Feria de Madrid, IFEMA, he visto que recoge en su artículo 13 una referencia interesante sobre propiedad industrial. IFEMA colabora en la lucha contra las prácticas desleales en materia de piratería en propiedad industrial y, no obstante, advierte, no puede actuar como entidad decisora en los conflictos entre expositores, por ser una competencia reservada a juzgados y tribunales, pero sí colaborará en todo momento con las instancias judiciales competentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad que acudan al recinto ferial para garantizar la ejecución de sentencias, medidas cautelares, etcétera. IFEMA, a través de la dirección del certamen, informará asimismo sobre los servicios de apoyo a la propiedad industrial del expositor ofrecidos durante la feria. Esto por lo que se refiere a la Feria de Madrid. En cuanto a la Feria de Valencia, en la cual he tenido ocasión de trabajar durante muchos años y he tenido algunas experiencias, he indagado sobre cuáles son los textos que recogen en sus condiciones generales de participación. Y he visto igualmente que en el caso de la Feria de Zaragoza se reproducen textos muy similares y concretamente en el punto 5 sobre propiedad industrial expresa que el expositor se compromete a no exhibir en su stand ningún producto o servicio en imitación de los de otro o que pudiera lesionar los derechos exclusivos de propiedad industrial, se encuentran o no registrados o realizar cualquier otra práctica que pudiera ser desleal durante el tiempo de celebración del certamen de la feria. Queda también igualmente prohibida la exposición en el stand de catálogos, folletos informativos o cualquier otro tipo de material para la difusión publicitaria que de cualquier forma infrinjan la legalidad vigente o vulneren derechos de terceros. Feria Valencia, dice, gozará de plenas facultades inspectoras en las instalaciones al objeto de poder verificar por medio de los servicios cualquier incumplimiento relativo a las prácticas anteriormente enunciadas. El texto continúa diciendo que a tal efecto el expositor se obliga a permitir el acceso a sus instalaciones del personal autorizado y a colaborar con el comité de evaluación designado por la feria. Y, en particular, acepta someter el propio stand y los productos o servicios ofrecidos en este al examen por parte del mismo, debiendo permitir al personal oficial de Feria Valencia, debidamente acreditado para la realización de un reportaje fotográfico o de visionado, el acceso a su stand con dicho objeto. Y en incumplimiento de dicha normativa dictada por la feria, para hacer frente al plagio o a la infracción de derechos de propiedad industrial o cualquier otra práctica desleal, podrá ser causa de la exclusión de participación en ulteriores certámenes, en ulteriores ferias. Esto normalmente no se produce, o es difícil penalizar a una empresa que está participando en una feria, pero sí que se le puede penalizar de cara a que no vuelva a participar en el certamen en los próximos años. Igualmente, y continúa con esta cláusula de arbitraje en el caso concreto de la Feria de Valencia para la resolución de controversias entre expositores motivadas por derechos de propiedad industrial, en que el expositor se obliga a que todo este litigio, discrepancia, cuestión o reclamación relativa a derechos de propiedad industrial relacionadas con su participación en el certamen objeto de este contrato, del contrato al que se refiere esta cláusula, se someta y resuelva definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo con su reglamento y estatutos. Es decir, en el caso concreto de Valencia tiene un acuerdo con la Cámara de Comercio para que sea ella la que administre este arbitraje ante un litigio entre expositores que se pueda producir en la feria. A nivel de ejemplos, por lo menos de la experiencia que yo he tenido, tanto como adjunto a la Dirección General durante unos años en la Feria de Valencia y también posteriormente como director de la Feria del Mueble, podría comentaros que he llegado a vivir solicitudes hace años que no estoy en la feria, pero por lo menos lo recuerdo como si fuera casi reciente. Dependía de mí el gabinete jurídico y hemos vivido situaciones en las que un expositor, una firma expositora,
nos solicitaba que cerráramos, que clausuráramos el stand de otro expositor, de otra firma de la competencia, en la cual había visto que estaba presentando un producto exactamente igual que el suyo, con lo cual quería denunciarlo como plagio y, por tanto, exigía que se le clausurara el stand. Para nosotros, en aquel momento, en situaciones como estas, se producen situaciones complicadas para la organización, porque son a su vez son dos clientes con los mismos derechos, que han pagado su stand, han pagado su derecho a participar en la feria, con lo cual es muy complicado tomar una decisión de este tipo. Con lo cual procedemos como nos dictaba entonces la normativa. Podemos ayudar a la empresa a justificar o a dar testimonio de este posible plagio, pero sin inclinarnos a favor de uno o de otro. Pero sí que recuerdo que nos obligaba a facilitar los servicios de un notario que viniera a levantar acta de lo que se había producido en la feria. Incluso cuando coincidía que era en fin de semana, en la feria, celebración de la feria o en un festivo, había que acudir a notarios de guardia, es decir, había que tener ya ese servicio de alguna manera previsto. Igualmente también en los últimos años me recordaba colaborador que estaba al frente de los servicios jurídicos de la feria, que también llegamos a un acuerdo con el juzgado de lo mercantil para llevar a cabo, para solucionar los litigios de una forma rápida. Pero vamos, esto se ha producido solamente de forma muy puntual, se nos producía de forma muy puntual. El otro ejemplo que quisiera traer a colación es uno al que se ha referido antes el mismo Gerardo Penas en su intervención, con lo cual ratifico un poco la afirmación que antes hacía sobre los servicios que se prestan a cabo con motivo del Mobile World Congress, la principal feria del mundo de tecnología móvil, y otras ferias también de tecnología, con lo cual hay un acuerdo con FIRA de Barcelona que el juzgado de mercantil puede resolver los conflictos de plagios de una forma ágil durante la feria, durante los días de celebración de la feria. Con lo cual, y además que se produce en numerosos casos, en esta y en otras ferias, es una cosa que parece ser que es bastante frecuente, por las conversaciones que he tenido con algún conocido que me hacía referencia a este hecho concreto. Y esto me parece importante. Por nuestra parte, también en la feria, quería recordar que en muchas ocasiones o con cierta frecuencia nos solicitaban certificados de la presentación de productos o de la participación de las empresas en las ferias de carácter internacional, para luego poder justificar ante la administración esa presencia de la empresa efectiva en la feria, con presentación de novedades, que es algo frecuente en las ferias. Lo lógico es, lo más habitual es presentar innovaciones, nuevos diseños, nuevos prototipos que todavía incluso no han salido al mercado, y les sirve un poco como test. Estas son un poco las experiencias a las que quería referirme. Como resumen de mi intervención, quería decir que la Asociación de Ferias Españolas representa a nivel nacional los intereses del sector, que se celebran unas 600 ferias en España anualmente de diferentes sectores, que reúnen a más de 82 firmas expositoras, que son, por lo tanto, susceptibles de presentar novedades y de hacer uso de los servicios que se puedan prestar sobre la defensa de los derechos de propiedad industrial, que las organizaciones feriales consideren que la defensa de la propiedad industrial es importante para ellas, como un servicio más, que, por lo tanto, recogen en su reglamentación alusiones y normativas relativas a la propiedad industrial. Y la Asociación de Ferias Españolas, a la que represento, pues también colabora en la difusión de información sobre las pautas a seguir, tanto antes como durante la celebración de las ferias, para que las empresas puedan protegerse frente a plagios y en defensa de los derechos de la propiedad industrial. Y con esto finalizaría mi intervención y agradecer nuevamente a la audiencia por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu intervención. Ha sido estupenda en todos los sentidos, clarísima,
absolutamente detallada en todos sus términos e impresionante. A mí me ha dejado impresionado todas las cifras relativas a las ferias, la cantidad de volumen de metros cuadrados que ocupan, la cantidad de población a las cuales está destinada las ferias. Y hay que pensar que no todos ellos van simplemente a ver, que un porcentaje, aunque sea mínimo, de esas millones y millones de personas que asisten a las ferias, a lo mejor con que haya un 1% que vayan con malas intenciones de copiar, pues ya son unos cuantos miles de personas que asisten a las ferias con intenciones poco claras, ¿no? Quizás poco honestas. Entonces, bueno, conviene ir protegidos. Y luego me ha resultado interesantísimo la buena disposición de las ferias en general, con una normativa interna bastante exigente en cuanto al respeto de la propiedad industrial, y muy notable la Feria de Valencia, donde seguro que se nota ahí tu mano, en lo que respecta a la iniciativa de crear un sistema de gestión de litigios a través, en este caso, de un laudo arbitral que emita la Cámara de Comercio. Es un ejemplo excelente y muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo desde la asociación sobre este y otros temas, numerosos temas. Debe ser una labor a veces complicada de intentar coordinar todas las actuaciones de todas las ferias con intereses distintos, pero realmente es muy loable. Y bueno, dándote las gracias por tu intervención, quisiera dar la palabra a la última ponente, que es Patricia Guillén Monge, a la cual también le agradezco su intervención, que hemos contado con ella dándole relativamente poco tiempo para prepararse, y por eso doble agradecimiento por el esfuerzo que está haciendo. Y bueno, ella está ahora mismo en un despacho, es un despacho de referencia en propiedad industrial, que es Bailos, y la verdad es que nos va a explicar de una manera, estoy seguro que fantástica, desde el punto de vista de qué debería hacer el usuario antes de ir a una feria, qué debería hacer de cara a prepararse ante ese pequeño porcentaje de malísimos que van a ir a la feria con muy malas intenciones de copiar todo lo que vean que les resulte de interés, últimas novedades, diseños bonitos, marcas que les gustan. Bueno, pues qué se puede hacer en todos estos sistemas. Y muchas gracias, Patricia, por tu intervención, que estoy seguro que va a ser estupenda. Te doy la palabra. Gracias. Gracias, Gerardo, por tu presentación, siempre tan amable, y, por supuesto, también a la oficina por organizar este tipo de tan importantes para dar a conocer y para concienciar, ¿no?, lo que comentabais antes sobre la importancia de la propiedad industrial e intelectual y especialmente en ferias comerciales. También quería dar las gracias al director por sus palabras introductorias, y antes de entrar ya en la materia más puramente legal, me gustaría hacer dos pequeños comentarios en relación a las excelentes ponencias de mis compañeros de mesa hoy. En primer lugar, en relación con la presentación de Gerardo, y excelente y con un nivel de profundidad importante sobre el artículo 11 de la CUP, ¿no?, y sobre cómo ha planteado dificultades prácticas, que son dificultades que compartimos la oficina y también los abogados y todos aquellos que nos dedicamos a la propiedad industrial. Así que la verdad es que coincido plenamente con las conclusiones de Gerardo, y cómo creo que podemos seguir trabajando, y también pues con la Asociación de Ferias, para que, bueno, hacia un marco legislativo y regulatorio que otorgue una mayor seguridad jurídica a visitantes y expositores, y al final contribuya al desarrollo económico, ¿no? Y también, por supuesto, bueno, en relación con la presentación de Juan, la verdad es que, bueno, los datos hablan por sí solos, ¿no? Poco más se puede añadir a las cifras de impacto económico. Hablábamos de 13.000 millones de euros de impacto directo, indirecto e inducido que generan las ferias y los congresos que se celebran en nuestro país. Por tanto, es un sector en el que sin duda debemos focalizar esfuerzos y hacer todo lo que sea posible para mejorar los niveles competitivos a los que nos enfrentamos, porque no podemos olvidar que también competimos con otros países y bueno, es algo que
expositores y organizadores de eventos siempre van a tener en cuenta. Y quería comenzar compartiendo esta pequeña reflexión con todas las personas que estén conectadas hoy escuchándonos, ya que, bueno, en este contexto pues complicado y convulso en el que nos encontramos, evidentemente las ferias comerciales presenciales, como las hemos conocido hasta ahora, pues han sido duramente castigadas por la pandemia, hasta el punto de que, evidentemente, no se han podido celebrar apenas ferias en el 2020. Desde la cancelación, aplazamiento del Mobile World Congress en febrero de este año, pues la paralización ha sido prácticamente total, pero también hemos aprendido algunas cosas y yo creo que esto es importante, aprender lecciones de los escenarios difíciles, y es que hemos tenido la posibilidad de conocer formatos híbridos en los que se ha conjugado el uso de las tecnologías que tan claramente tenemos metidas en nuestra vida y sin las que no podríamos vivir, y se ha incorporado este elemento tecnológico en las ferias. Yo creo que es algo altamente positivo, pero que al mismo tiempo, anticipo, y no es una opinión personal, en ningún caso va a llegar a sustituir o a suplir la celebración de ferias presenciales, ¿no? La realidad es que, bueno, somos seres sociales, necesitamos este contacto humano con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Y aunque es cierto que podemos presentar nuestros productos en una gala que se difunda en streaming a muchísima audiencia y en muchos países de manera simultánea, y que eso nos puede dar un alcance muy importante que algunas multinacionales, por ejemplo, de telecomunicaciones o telefonía, utilizan con frecuencia, pues siempre parece que vamos a seguir necesitando el contacto humano, ¿no? Y esto es una muy buena noticia, teniendo en cuenta el impacto económico directo e indirecto que generan pues los puestos de trabajo y la propia actividad ferial, y que bueno, Juan nos ha explicado tan rigurosamente. Entonces ya no me quiero extender más sobre esta pequeña reflexión, pero sí quería compartirla con todos. Voy a compartir ahora la presentación. Pues ya podemos entrar, ¿no?, en las cuestiones jurídicas, legales, relevantes tanto para visitantes como para expositores de ferias comerciales, ¿no? Mi labor aquí es, bueno, junto con Gerardo, pues aportar la visión legal, ¿no?, el marco jurídico, pero sobre todo desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista que pueda ser fácilmente comprensible para todos y sobre todo que aporte soluciones prácticas, que al final es lo que a todos nos interesa, ¿no? En primer lugar, antes de entrar a valorar cada una de las estrategias que como visitante, como expositor, pues considero que es importante tener en cuenta, anticipo que la estrategia para preparar de una manera adecuada una feria comercial tiene lugar mucho antes de la feria comercial, y esto es importante. Como veremos, pues la mayor parte de mi exposición se centra en las cosas que el visitante o expositor puede y debe hacer antes de la feria, ¿no? De manera que se anticipe a los problemas y pueda planificar y, bueno, como comentaba antes Gerardo, ¿no?, pues que evitar en la medida de lo posible sorpresas o situaciones no previstas en la celebración de la feria. Por tanto, tenemos un primer paso que es el que mayor peso va a tener, adelanto, que sería antes de la feria. Luego también veremos cuestiones relativas al periodo de tiempo en el que sucede la feria. Y no podemos olvidar también que al final esto es un ciclo constante, ¿no? Las ferias tienen lugar normalmente, evidentemente depende del sector, depende de muchos factores, tienen lugar normalmente una vez al año, algunas cada 2 años y algunas también 2 veces al año. O sea, tenemos distintos periodos de tiempo, pero es importante entender que esto al final es un ciclo, es un proceso más que normalmente las empresas integran en su forma de trabajar. Y no solo grandes empresas, esto también es un mensaje que me gustaría transmitir, que no necesariamente estamos hablando de multinacionales de la automoción o estamos hablando de empresas del sector de la telefonía móvil, o sea, no necesariamente, ¿no? Como Juan nos ha contado, hay muchas ferias, son muy variadas. En algunas, pues por ejemplo, cobra especial importancia los diseños, aquellas, por ejemplo, relativas a las joyas, etcétera. O sea, dependiendo del tipo de feria, evidentemente hay unas cuestiones más importantes o que suceden más en la práctica que otras, pero es importante tener en cuenta que esto es un trabajo continuo y que cuando se incorpora a la forma habitual de trabajar, pues no supone tanto esfuerzo como podemos pensar inicialmente, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a abordar cada uno de los pasos. Y el primero de ellos, como decía, sería antes de la feria, ¿no?
Pues bien, algunos consejos prácticos que debemos tener en cuenta a la hora de preparar la feria es conocer la feria. Esto quizá parezca una obviedad, pero es importante, y Juan nos ha explicado, conocer las normas de los recintos feriales y de los propios congresos, ¿no? Como él también anticipaba, pues no las organizaciones que gestionan el evento o incluso el recinto ferial, etcétera, no tienen competencias para resolver conflictos entre expositores, y esto es interesante tenerlo en cuenta para no incurrir en errores, pero también es muy importante conocer la feria en sí, ¿no? Conocer quiénes son esos expositores que van a acudir, y esto por dos razones, ¿no? La primera, por lo que comentaban ya mis compañeros de mesa sobre, competidores directos, competidores que puedan llegar a infringir nuestros derechos de propiedad industrial, pero no solo competidores, sino también muchas veces en las ferias pues hay distintas empresas que no pertenecen exactamente al mismo eslabón de la cadena, ¿no? Pertenecen al sector, pero no exactamente. Por tanto, puede haber relaciones de complementariedad e incluso puede dar lugar, por supuesto, a colaboraciones, ¿no? Y en este sentido, también anticipaban mis compañeros, hay que conocer los protocolos judiciales. Los protocolos judiciales son herramientas relativamente nuevas, pero que no son para nada complejas y que otorgan distintas herramientas a los titulares de los derechos que pueden ver sus derechos infringidos en el contexto de ferias. Y bueno, que es importante conocer, ¿no? Destaca, por supuesto, el protocolo de actuación rápida del mobile, que ya se lleva implementando varios años y, en particular, la última edición que se pudo celebrar en la de 2019, también en colaboración con los tribunales de Alicante, en algo que yo creo que es bastante enriquecedor para ampliar también el ámbito a marcas y diseños de la Unión Europea. Y bueno, en relación con los protocolos judiciales, pues sin duda es un acierto, ¿no? También comentaba, creo que era Gerardo, que en Madrid, los juzgados mercantiles de Madrid han aprobado también un protocolo que se inicia con un ámbito quizá un poquito más modesto, pero que sin duda va en la buena dirección y que va a permitir a los titulares de los derechos poder defenderse, y sobre todo muchas veces lo que nos damos cuenta en la práctica que pasa, ¿no? Que es que necesitamos actuaciones rápidas, ¿no? Muchas veces no se dispone de medios o no es tan fácil como pueda parecer desde fuera. Hay muchos congresos en fin de semana, hay congresos que se celebran en provincias donde no hay juzgados especializados en propiedad industrial. O sea, todo tiene su dificultad y sin duda a mí me parece, en lo personal, que la iniciativa de los juzgados mercantiles de Madrid pues es un acierto y va en la buena dirección, y seguiremos trabajando y colaborando con ellos para que cada día pues las cosas se gestionen de una manera un poquito mejor, ¿no? Una vez que ya conocemos un poco el entorno, ya conocemos los expositores, las normas y los protocolos que nos pueden ser de utilidad, es muy importante que tengamos identificados los activos de propiedad industrial que pueden verse afectados y que conozcamos bien nuestros productos y servicios y los de la competencia, si es posible, también, ¿no? Es cierto que en las ferias se aprovecha para presentar prototipos, novedades, productos, ¿no?, que son desconocidos hasta el momento en el que se celebra la feria, pero a veces también es cierto que se puede obtener cierta información, ¿no? Entonces es importante revisar la vigencia de los derechos, comprobar que todo está correctamente. Por supuesto, si se desea proteger, y esto es algo que también Gerardo ha abordado con mucho detalle, ¿no? Pues proteger antes de la feria, ¿vale? Soy muy insistente con esto, pero a veces encontramos situaciones de autodivulgación que son una pena y la posibilidad de la prioridad de exposición está ahí, pero como también se ha comentado, es a veces complicada. Entonces, como consejo importante, analizar y proteger antes de acudir a la feria. Y luego, en relación con la libertad de operaciones, ¿no?, con la posibilidad de estar infringiendo derechos de terceros. Aquí, hemos hecho algunos comentarios, ¿no?, sobre la posibilidad de que estos malos, ¿no?, estos terceros nos copien, pero también a veces hay que hacer un poco de autocrítica y entender que de manera, a veces por desconocimiento, dolosa o simplemente porque estas cosas pasan, también somos nosotros los que podemos infringir derechos de terceros, ¿vale? Y esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia sólida
y tener en cuenta que esto va a hacer que la estrategia vaya a ser siempre como bifurcada, es decir, que tengamos que ponernos en la piel del que infringe, que puedo ser yo también, y en la piel del que va contra el que infringe, que puede ser un tercero, ¿no? Y esta doble personalidad no hay que perderla nunca de vista, ¿no? En la medida de las posibilidades y siempre que se disponga de información, pues se pueden hacer también informes de infracción, estudios sobre los productos de los terceros para verificar si infringen, ¿no? Este estudio de infracción, pues evidentemente en el campo de, por ejemplo, de los diseños, teniendo en cuenta que protegen la apariencia estética de los productos, pues es relativamente más sencillo, tampoco quiero ser demasiado amplia en los términos. En patentes es bastante más complicado y para eso el legislador pues prevé distintos tipos de herramientas jurídicas y judiciales, como son las diligencias de comprobación de hechos, ¿no? Que de manera resumida lo que permiten al titular de un derecho que entiende su derecho infringido es acceder a determinadas fuentes de información que no se encuentran en su poder, porque es evidente que se produce un desequilibrio, una asimetría informativa respecto de la infracción, y le permiten obtener estas informaciones sobre las que después podrá basar una demanda de infracción, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, en este foro se podría hacer un seminario especial sobre las diligencias de comprobación de hechos y me consta que la oficina en otras ocasiones, los de patentes, etcétera, así lo ha hecho. Es un tema muy interesante y muy amplio. Pero, bueno, simplemente conocer que esta opción está ahí y que las ferias y congresos son un buen momento para, si concurren los requisitos, evidentemente, poder solicitar diligencias de comprobación de hechos. Y aquí sí que me gustaría hacer una pequeña explicación un poquito más amplia sobre los escritos preventivos y poderos explicar un poco para qué sirven y la importancia que han tenido en las últimas ferias comerciales, especialmente, por ejemplo, en el Mobile World Congress. Como se ha dicho con anterioridad, pues bueno, el número de asuntos conocido por los tribunales mercantiles de Barcelona en el contexto del mobile, pues crece cada año y sin duda eso es una buena noticia porque es prueba de que el sistema y de que se está yendo en la dirección correcta. Soy consciente de que los tribunales de Barcelona hacen un esfuerzo importante en esa semana, pero no solo en esa semana, sino que también aplican el protocolo con rigor, incluso en el cumplimiento de los plazos, a otras ferias que se celebran en la ciudad condal, ¿no? Por tanto, ahí pues es un esfuerzo que también se agradece de los tribunales. En relación con los escritos preventivos, para quien no conozca exactamente esta figura o no haya escuchado sobre la misma, pues es una herramienta jurídica que permite al que prevé que va a ser demandado y que se van a solicitar frente a él medidas cautelares sin audiencia, poder de alguna manera adelantarse a esa posibilidad y poner en conocimiento del juzgado su plena disponibilidad para concurrir a la vista de medidas cautelares y, en todo caso, evitar que la medida se adopte sin su presencia en la vista, ¿no? Sin haber sido escuchado. Entonces, en términos generales, es bastante en general cuando se ejercita una acción por infracción, si concurren determinados requisitos, que son los requisitos de las medidas cautelares, que es la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, además de la necesidad de aportar una caución para poder satisfacer los gastos y daños que se puedan derivar de la adopción de la medida, es posible pedirle al tribunal que no espere a conocer del procedimiento principal completo y a dictar una sentencia, sino que se adelante y dicte una orden, que en este caso tiene forma de auto, en la que prohíba al que se considera infractor la realización de los actos que se consideren infractores, que cesen los mismos si ya los ha iniciado, que le prohíba la realización en caso de que se vayan a producir de manera inminente e incluso que ordene la retención y depósito de los bienes infractores. Entonces, ¿por qué explicar esto como consejo jurídico en las ferias comerciales? Porque es una herramienta muy útil, bastante sencilla de utilizar y que, en mi opinión, otorga una protección bastante amplia. Como decía, las medidas cautelares, en términos generales, y bueno, de conformidad con la legislación aplicable y con el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Lo normal es que se adopten con audiencia del demandado, es decir, que el demandado tenga esa posibilidad de oponerse, ¿no? En este caso, estamos en el supuesto en el que somos nosotros los malos, o podemos llegar a serlo, ¿no? Quizá hemos recibido un requerimiento de infracción por parte de otro expositor, o quizá hay un procedimiento abierto de nulidad de un diseño en la Oficina Europea de Alicante. Estamos en un contexto un poco ya conflictivo, ¿no? En el que ya han sucedido ciertas cosas antes de la feria y lo que queremos precisamente es protegernos. Y protegernos porque, como hablábamos, las ferias son un escaparate inmenso y son un escaparate inmenso desde el punto de vista positivo, porque te das a conocer, puedes relacionarte con tus clientes, con proveedores, con otros profesionales del sector y eso es muy interesante. Pero esa exposición también puede tener una parte negativa en el caso de que se produzcan acontecimientos que puedan afectar a la reputación de la empresa, ¿no? Entonces, el escrito preventivo es una figura que sirve para que quien prevé que va a ser demandado por infringir derechos de propiedad industrial de un tercero se adelante y al ponerse a disposición del tribunal, esto es importante, no se asegura que el tribunal le vaya a dar vista antes de adoptar la medida, pero sí que en la práctica es bastante más posible, además de la excepcionalidad de las medidas cautelares inaudita aparte, de alguna manera se fomenta que el tribunal dé esta posibilidad al demandado, ¿no? Ya que se ha anticipado y ha acudido al juzgado como mostrando su buena disposición a proceder de manera inmediata y asistido y representado por procurador para poder comparecer tan pronto como el juzgado le cite, ¿no? Entonces sí que esta herramienta era una herramienta, espero que el gráfico sea de utilidad para poder entender un poquito cómo sucede en el tiempo, ¿no? Y cómo la idea es que al final, si se convoca una vista, las posibilidades de que transcurra el tiempo son amplias y el escrito preventivo te da cierto confort a la hora de acudir a una feria. Pero bueno, simplemente quería, ¿no?, apuntar la existencia de esta herramienta porque pienso que es de utilidad, ¿no? Y prueba de ello es que, bueno, de los 50 asuntos que tuvo la oportunidad de gestionar los juzgados mercantiles de Barcelona en el último Mobile, 38 fueron escritos preventivos. De manera que, bueno, es interesante que esta figura, ¿no?, que en congresos grandes y de gran impacto como es el Mobile, pues se utilizan, pues se repliquen también a otros congresos de menor tamaño o con menor número de asistentes, pero que al fin y al cabo los derechos de propiedad industrial en juego pues son igualmente importantes. Entonces, volviendo ya, ¿no?, ya habríamos concluido el primero de los pasos antes, ¿no? Y esto nos da cierta tranquilidad a la hora de ir a la feria. Por supuesto, a la feria hay que llevar toda la documentación, digitalizada preferiblemente, sobre los derechos de propiedad industrial en vigor para ser consciente en cualquier situación de qué derechos es titular la empresa, que en ese momento esté exponiendo sus productos o lo que sea. Y muy importante también, la verdad es que este debería ser como el mensaje principal de la charla, pero ya ha sido abordado, no divulgar información, ¿vale? No divulgar información en el sentido de no realizar actos de divulgación por la euforia, si me permitís el término, de dar a conocer si existe la posibilidad de que se produzca una afectación a la novedad, ¿no?, como requisito de patentabilidad o de los diseños, ¿no? Esto es algo que es muy importante, hacemos mucho hincapié. Yo sé que desde la oficina también somos quizá un poco pesados con este tema, pero bueno, yo creo que merece mucho la pena. También aprovechar el congreso para recabar información, ¿no? Información que después se analice y se estudie y se pueda aprender. Al final es muy importante conocer las carteras de derechos de los competidores porque al final, especialmente por ejemplo en materia de diseños, pues puede ser interesante valorar la validez de los derechos de los terceros, valorar los riesgos a los que una empresa está dispuesta a exponerse y los riesgos que no, y para eso pues bueno, es interesante tener un buen asesor, propiedad industrial. Y luego, como se veía en el gráfico anterior, en caso de situaciones de conflicto, pues es en la propia feria, normalmente, donde o unas horas o un día antes de que se inicie la feria, donde se ejecutan las medidas cautelares en caso de que se concedan, ¿no? En el Mobile World Congress hubo
algunas intervenciones judiciales en el 2019 que, bueno, básicamente consistieron en la retención de algunos de los productos para su análisis y para la práctica de diligencias de comprobación de hechos. Y también por esto es importante, pues en la medida de lo posible, yo sé que en casos de maquinaria pues es complicado, pero siempre tener más de un prototipo, más de un producto para que, llegada la situación, pues el impacto que pueda tener la práctica de una medida cautelar en la propia feria, pues no afecte al devenir de la feria, ¿no? Y en último lugar, pero no menos importante, tendríamos la labor de después de la feria, ¿no? ¿Qué podemos hacer después de la feria? Después de la feria hemos hecho muchos contactos, hemos visto a muchos clientes, estamos muy cansados y ya nos vamos a casa. Bueno, pues sí, evidentemente, si volvemos a nuestro lugar de residencia, descansamos, pero es muy importante recopilar información y documentar todo lo que haya sucedido en la feria. Esto es importante porque en la práctica sí que se observan algunos problemas de coordinación entre los distintos profesionales que participan en las ferias, ¿no? Por ejemplo, hay veces que el equipo de marketing o ventas pues no está muy bien coordinado con producción, o hay un requerimiento que llegó y solamente lo sabían en jurídico, pero no fue nadie de jurídico a la feria. Entonces, estas cosas son las que evidentemente hay que evitar anticipándose, pero también hay que aprender de ellas e intercambiar información con todas las personas de todos los equipos que estén involucrados en la feria y, por supuesto, bueno, obtener conocimiento, ¿no? Al final, el estudio de los competidores es nuestro día a día. Yo creo que sucede en todos los sectores, ¿no? Con pleno respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual de los terceros, pero estudiar estudiar a los terceros y poder replicar ciertos aspectos en nuestros productos, etcétera, como digo, con pleno respeto a los derechos de propiedad industrial, pues es una vía importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y la verdad es que estas eran las principales ideas que quería compartir con todos vosotros. Espero que os haya resultado de utilidad y nada, quería de nuevo pues agradecer a toda la oficina y bueno, también a Javier la excelente organización de este evento en tiempo récord y quedará a vuestra disposición. Gracias. Pues muchísimas gracias, Patricia. Ha sido una presentación genial. Nos hemos enterado perfectamente los no juristas como yo. La verdad es que ha sido súper clara, con unos consejos clarísimos sobre cómo proceder, sin ánimo de, digamos, de asustar a ningún participante en las ferias, simplemente teniendo en cuenta que existen herramientas y que hay que tenerlas en cuenta antes, durante y después de hacer una feria. Tampoco se trata de obsesionarse, pero sí tener unas mínimas precauciones para seguirlas. Y yo creo que ha sido clara y bueno, va a dar da una visión muy concentrada de realmente lo que hay que hacer. Nosotros también estamos intentando, junto con la asociación, dar consejos o preparar material como muy simple, pero que sirva de recordatorio. Por ejemplo, estamos intentando preparar unas pegatinas, pues prohibiendo hacer fotos, ¿no? Algo que muchas veces en los stands no se dan cuenta, pero que es bueno dejar bien claro, incluso documentar que ellos han prohibido hacer fotos previamente para que sus productos no puedan ser digamos, fotografiados muy fácilmente con un móvil, incluso filmados con un vídeo e inmediatamente transmitidos para que pudieran ser copiados o para presentar un registro en una oficina, que también es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que has hecho una presentación estupenda. Muchísimas gracias. Yo creo que en general el seminario ha sido excepcional, sobre todo por la parte de Patricia y de Juan, que han dado unos mensajes clarísimos y muy prácticos y yo creo que podemos cerrar por hoy invitando pues a la gente que haya participado con interés, dando las gracias e invitándolas a que transmitan el mensaje de que es importante la protección de la propiedad industrial y el respeto en las ferias y exposiciones. Y
Y muchas gracias y con esto cerramos la mesa redonda.